práctica de legal, tiene una licenciatura en Derecho en la Universidad de las Américas Puebla, maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, diplomado en Protección de Datos Personales. Tiene más de 15 años de experiencia en litigio y consultoría en temas fiscales y administrativos. Se ha caracterizado por su atención a empresas multinacionales, tanto en aspectos contenciosos como en asesorías para reestructuras y cumplimiento preventivo. A su vez, ha dedicado parte importante de su ejercicio profesional al desarrollo de soluciones tecnológicas, legales y fiscales. Previo a incorporarse a Baker Tilly, se desempeñó como director en el área de legal y como socio en diversas firmas internacionales, entre muchas otras actividades. También les voy a presentar, aparte del equipo de legal, a Sofía Cardona. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara, ha participado de manera activa en el sector público y privado, en aspectos como Philip Morris Internacional o en el Instituto Nacional Electoral. Ha colaborado también con equipos de investigación multidisciplinarios a nivel internacional y sus áreas de especialización son incorporativos, fusiones y adquisiciones, inversión extranjera, prevención del lavado de dinero, protección de datos personales, propiedad intelectual, derechos de autor, entre otros. Y sin más, los dejo en buenas manos en los expertos en este tema. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues nuevamente buenas tardes a todos, agradecemos mucho su presencia y bueno, pues la idea es tratar de hacer esta plática lo más interactiva posible, así que por favor siéntanse con toda la confianza y la libertad de interrumpirnos. Queremos compartir con ustedes experiencias prácticas sobre esta materia. Y un segundo punto que también para nosotros es muy relevante, que es pues bueno, también que hemos hecho como Baker Tilly en tema de pues, soluciones tecnológicas para poder eficientar y automatizar cumplimientos en la parte legal y fiscal, y bueno, pues muy particularmente cómo lo hemos relacionado con este tema de cumplimiento administrativo en materia de prevención del lavado de dinero. Como bien decía, pues bueno, Sofía también va a estar aquí exponiendo junto conmigo. Entonces, digamos, a manera de introducción brevemente, pues sí, me gustaría comentar que vamos a hablar de una ley o una obligación administrativa que es la prevención del lavado de dinero y su correspondiente legislación en materia federal, que ya no es nueva, realmente es una ley que tiene más de 10 años que ya entró en vigor. Sin embargo, creo que todavía nos sentíamos, y ya hablo en pasado porque insisto mucho en este año en que hacer un poco ese cambio de paradigma, nos sentíamos como el cuento de Juanito y el Lobo, ¿no? ¿Qué sentido? En que pues todo el mundo hablaba de prevención del lavado de dinero, ya tiene muchos años de aplicación, está claro el marco normativo de cumplimiento, sin embargo no era tan palpable o tan visible necesariamente en la práctica, pues bueno, ya un ejercicio más activo por parte de las autoridades en materia de verificación del cumplimiento, ¿no? Y aquí también, a manera de introducción, dividir, digamos, dos autoridades relevantes en esta materia de cumplimiento, que son distintas, pero que pues coadyuvan en la generación de inteligencia para la revisión y el cumplimiento en materia de PLD. La primera es la Unidad de Inteligencia Financiera, la famosa UIF, que justo es quien recibe la información, procesa la información que a través del portal de prevención del lavado de dinero los sujetos obligados en esta materia tienen que cumplir, ¿no? Dejando claro que los avisos, que es una de estas obligaciones, no es la única de las obligaciones, de hecho es la última, digamos, en un proceso de debida diligencia que se tiene que hacer cuando identificamos a nuestros clientes o a nuestros sujetos obligados en esta materia. Y bueno, esta Unidad de Inteligencia Financiera no solo se encarga de recibir esta información, también tiene otra cachucha, que es la interpretación de las diversas disposiciones en esta materia, que nos ha dado pauta
para la definición de diversos criterios que resultan importantes al momento de definir si estamos o no obligados o qué tipo de facilidades pudiéramos en su caso aplicar en materia de prevención de lavado de dinero. Y tenemos a otra autoridad muy relevante, que es la autoridad fiscal, específicamente el Servicio de Administración Tributaria, que es la encargada justamente de la parte de verificación del cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Es decir, las verificaciones ya propiamente del cumplimiento a través pues de procedimientos administrativos, ya sea la verificación como tal, requerimiento de información o el procedimiento administrativo sancionador ya para determinar un posible incumplimiento que pudiera detonar alguna imposición de alguna sanción ya de índole económico, que sería una multa por algún posible incumplimiento. Eso lo ve la autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, a través de diversas unidades. Tiene una unidad central que está en la Ciudad de México de actividades vulnerables. Sin embargo, también coadyuvan de forma activa las administraciones de auditoría desconcentrada, que se encargan también en lo particular, de hacer este tipo de revisiones con los sujetos obligados, ¿no? Entonces, es importante que vayamos teniendo en cuenta que aunque es la autoridad fiscal, que posiblemente tenemos mucho más interacción con ella si estamos en los departamentos fiscales o contables, que estamos muy acostumbrados a recibir visitas de verificación, ya sean, llámese visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas desde la óptica fiscal. Aquí vamos a hablar de la misma autoridad, pero con una gama de facultades completamente distintas a la materia fiscal. Estamos hablando de materia administrativa, donde me aplica una legislación específica, donde tenemos procedimientos completamente particulares, aunque es la misma autoridad que también tiene opción de revisarme en otras materias, y que aunque son independientes, es importante decirles que en la práctica claramente hemos visto que mucha de la información que se genera y que tiene precisamente la autoridad fiscal con su cachucha tributaria sirve de elemento para poder determinar sus análisis de riesgo y definir si pudiera o no ser sujeto a alguna empresa de obligaciones y por lo tanto de alguna potencial revisión en materia de prevención de lavado de dinero. Dicho esto, le cedo la palabra a Sofía para que platique en términos generales algunos puntos del marco normativo general de las obligaciones, de entender o repasar cuáles son estas actividades vulnerables y algunos temas que consideramos relevantes en la práctica y que hemos visto de análisis de la información con la que contamos hoy en día, no solo de las revisiones o de nuestra experiencia en visitas de verificación, sino también que para nosotros es muy relevante experiencias de análisis de datos basados en resoluciones emitidas por tribunales federales, ¿no? Entonces, esa es un poco la introducción y Sofía, por favor. Gracias. Perfecto. Bueno, como ustedes saben, las actividades vulnerables básicamente refieren a aquellas actividades que pueden ser susceptibles de ser financiadas o de utilizar recursos de procedencia ilícita. La ley nos lista en su artículo 17 diferentes actividades que debemos nosotros identificar. Algunas de las más comunes que hemos estado revisando nosotros son los servicios profesionales independientes, el tema de mutuos, préstamos, garantías, comercialización de vehículos, temas de arrendamiento. Que estas actividades estén listadas no necesariamente implica que se estén realizando con recursos de procedencia ilícita, que eso es algo muy importante a tener en cuenta. Sin embargo, sí existe el riesgo de que sean utilizadas como un vehículo para el lavado de dinero. ¿Qué nos va a definir esto? Uno es el umbral, que para cada actividad la ley nos establece un umbral de identificación. Este umbral nos permite definir si necesitamos presentar algún aviso o cumplir alguna obligación adicional, que de igual forma vamos a abordar más adelante. También es súper importante tener en cuenta si son partes relacionadas o no, que ya lo veíamos con Vanessa y con Agustín con el tema de precios de transferencia. Determinar si son partes relacionadas o si estas empresas forman parte del mismo grupo empresarial es muy importante, justo por lo que mencionaba Adrián de la unidad de inteligencia financiera. Si bien la ley nos establece diversos supuestos y diversos criterios para la identificación de estas actividades vulnerables, es importante tener en cuenta que la UIF, a partir de estos criterios, va interpretando en atención a las actividades que se realizan, el mercado en general, cómo se desarrolla el país, para saber si estas va a ser necesario que presenten avisos o no, que es una de las obligaciones principales en materia de PLD.
Entonces, más allá del umbral de identificación y de las obligaciones generales que nos establece la ley, es muy importante poner atención a estos criterios, que ojo, estos criterios no son vinculantes y por eso también existe esta figura que se llama confirmación de criterio, que nos permite, en atención al caso específico de cada empresa y de los supuestos que se manejen en cada actividad, además de los umbrales, la autoridad nos diga, ¿sabes qué? Con todo lo que tú me compartes de información, si te aplica este criterio, entonces no estás obligado o si estás obligado más allá de lo que menciona la ley. Aquí tenemos, como bien les mencionaba, las obligaciones generales. Una, y que es una de las principales que también nos va a ayudar mucho con temas de visitas de verificación o cualquier otro procedimiento que inicie la autoridad, es la identificación de los clientes usuarios. Esto no solamente va de saber quién es mi cliente o quién es el sujeto obligado, sino también documentar perfectamente la operación que se está realizando y tener muy presente los umbrales que justo les mencionaba, que estos son específicos por cada actividad. El tema de la ocupación, a qué se dedica principalmente, ya sea una persona física o una persona jurídica, para saber si realmente estos supuestos aplican o no. El conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, que el término correcto sería beneficiario controlador. Como ustedes saben, a partir de 2022 se incorporó esta obligación para todas las empresas de identificar a la última persona, a la persona física que se encuentra en el tope o hasta arriba de la cadena de titularidad. Esto es decir, de toda la estructura corporativa, como bien mencionaba Adrián y Vanessa, que pueden ser 30 empresas que pasan por diferentes países y que es súper difícil identificar quién está recibiendo o el beneficio o quién ejerce el control de estas sociedades. Necesitamos saber quién es esta persona. Necesariamente tiene que ser una persona física porque al final de cuentas recordemos que una sociedad es una entidad ficticia, es algo que nosotros creamos, pero finalmente está pues operada y es regulada también por personas, ¿no? Entonces necesitamos identificar quién es el beneficiario controlador, el resguardo de la información por un periodo de 5 años, que no solamente es una obligación en prevención de lavado de dinero, sino en general es importante tener este respaldo documental de las operaciones. Las facilidades para que se lleven a cabo las visitas de verificación, que en este sentido no solamente es tener el expediente completo, sino además contar con todas las políticas y manuales necesarios dentro de la empresa que les permita a la autoridad identificar que si bien pudo haber un incumplimiento o a lo mejor un supuesto incumplimiento en caso de que se esté investigando, la empresa hizo todo lo posible para que esto estuviera regulado y se llevara de la manera que debía llevarse. Esto también nos puede ayudar como atenuante en caso de que se genere un proceso y que esté en vías de ser sancionado. Y finalmente, que es la obligación que la mayoría seguramente conoce, el presentar los avisos y los informes en tiempo y forma, porque más adelante lo vamos a ver. También existen diversas sanciones por no presentarlos, porque sea esta omisión, o por presentarlos de manera incompleta. Lo que digo aquí, la parte importante o recapitulando un poco quizá y haciendo énfasis en algunos conceptos que bien comentaba Sofía, porque creo que pues son muchos y decíamos vamos a tratar de hacer esto lo más práctico posible, creo que podríamos estar aquí platicando 3 horas o más, nada más en lo particular de qué implica todo el cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, pero sí me gustaría que nos quedáramos con algunas ideas claras y concretas, ¿no? Más allá digamos, el catálogo de actividades vulnerables, donde muy probablemente pues en nuestro día a día hay actividades que si son el core de nuestro negocio, pues probablemente ya tenemos muy bien identificado justamente el grado de cumplimiento que tengo que hacer o no, es decir, si realizo o no actividades vulnerables en función de este catálogo. Sí comentaba Sofía algunas que, digamos, hemos identificado al interior de las compañías que probablemente se estén realizando y requieran un análisis más profundo o más fino para determinar si soy sujeto de cumplimiento o no. Y Sofía tocaba un ejemplo importante que es el caso de los préstamos o como lo define el artículo 17, la prestación habitual o profesional de servicios de préstamo mutuo
con o sin garantía. ¿Y a qué quiero llegar en este punto particular, ¿no? Justo platicaba Agustín y Vanessa particularmente de las operaciones entre partes relacionadas, y creo que es muy común en grupos empresariales que pues para fondear ciertas actividades a veces entidades del grupo hacen préstamos a otras compañías como partes relacionadas, que aquí es importante, también se comentó, distinguir un poco el concepto de parte relacionada en la parte, en el ámbito fiscal, con el concepto que está en materia administrativa de prevención del lavado de dinero, que es grupo empresarial. No tienen mucha similitud, sin embargo no necesariamente es exactamente el mismo concepto. Digo, palabras más, palabras menos. Grupo empresarial es cuando tenemos una entidad, una holding, que es la propietario tenedora de pues, el capital social más del 51%, que también puede establecer un poder de decisión dentro de dos o más entidades del mismo grupo, es decir, necesitas una holding y necesitas dos entidades abajo para que estas de abajo se consideren parte grupo empresarial. Bajo estos conceptos, en el caso de los préstamos, anteriormente se tenía un criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera que decía que los préstamos que se realizaban dentro del grupo empresarial no era una actividad vulnerable. Y aquí es importante mencionar que ya desde hace pues, algunos años ese criterio cambió totalmente. La interpretación que dio la Unidad de Inteligencia Financiera es que estos préstamos, aún siendo parte del grupo empresarial, sí son una actividad vulnerable, ¿no? Entonces, lo traigo a colación porque si bien es un criterio que ya se modificó desde hace varios años, la realidad es que al día de hoy hemos identificado, sobre todo cuando trabajamos de la mano de los demás especialistas de Baker Tilly, en particular claramente con el área de precios de transferencia, pues identificamos que en el estudio de precios justamente se tienen mapeado operaciones de financiamiento dentro del grupo que no necesariamente tienen un cumplimiento en la parte de prevención del lavado de dinero, y que justamente lo que decía es que tenemos que ser congruentes con toda la información que estamos entregando a la autoridad, sobre todo partiendo de la premisa que es la misma autoridad fiscal, aunque con otra facultad y con otra cachucha, la que justamente pues ya tiene esa información y sabe perfectamente los préstamos que se están reportando en materia fiscal, y que tendría que tener su correlación con un adecuado cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, ¿no? Entonces, esos son el tipo de operaciones que a veces, digamos, por no ser el core de las actividades que realiza la compañía, pues hemos identificado como las áreas de oportunidad más relevantes al interior de las compañías, ¿no? Otro ejemplo claro de esto, sin quererme extender tanto, pudiera ser el tema de prestación de servicios independientes de administración de recursos, que justamente en ese concepto también desde hace muchos años la Unidad de Inteligencia Financiera había considerado que la prestación de servicios de subcontratación laboral es una actividad vulnerable en esta hipótesis que mencionaba de prestación de servicios independientes. Ahorita con el nuevo concepto que ya la subcontratación laboral está prohibida, se amplió y ahora el término correcto es la prestación de servicios especializados, donde pues bueno, sabemos que se deben reunir ciertos requisitos para poder recibir o contratar ese tipo de servicios. Bueno, pues de cara al prestador de servicios, lo que se conoce como ahora las empresas REPSE, o que requieren justamente un registro específico para prestar servicios especializados, ya sea a terceros o porque es una entidad que presta servicios dentro del grupo de sociedades, eso también pudiera ser una actividad vulnerable. No todo REPSE es una actividad vulnerable, eso es importante decirlo, pero requiere un nivel de análisis un poco más profundo para determinar si el servicio especializado que me está prestando implica o no la administración de algún recurso que pudiera detonar justamente pues, este punto de actividades vulnerables, ¿no? Entonces, digamos, son dos ejemplos sencillos donde podemos ir viendo en la práctica pues que requiere un poco más de análisis para estar seguros de que no vaya a haber algún tipo de incumplimiento en esta materia, partiendo de la premisa primordial que decíamos que es este año particularmente, y creo que va a ser algo progresivo, pues hemos identificado cada vez más revisiones ya por parte de la autoridad en el cumplimiento en esta materia, donde las sanciones claramente pueden ser pues montos económicos muy fuertes. Para el tema de la omisión de presentación de un aviso, el monto de la sanción puede ser hasta por el monto de la aportación, o por el monto de la operación que se omitió presentar el aviso. Y recordemos que los avisos se tienen que presentar por operación y por periodo, es decir, no son acumulables, no es que sea pues uno por todo el año, o sea, por cada mes en que omití presentar un aviso,
por cada operación que omití presentar un aviso pudiera ser sujeto de una multa hasta por el monto de esa operación. Y en el ejemplo que daba de los préstamos, pues es muy común en empresas internacionales que haya préstamos y financiamiento dentro del grupo, pues de cantidades muy fuertes, ¿no? Entonces, pensando en casos muy reales donde, no sé, tenemos un préstamo en el grupo, tenemos una operación donde tenemos una tesorería centralizada, o es común que haya este tipo de financiamientos, pues a veces los montos son por millones de dólares, ¿no? Y hasta por este tipo de cantidades pudiera ser el monto de las determinaciones de multa por cada una de las operaciones. Digamos que el mejor escenario en caso de omisión es una multa alrededor de 800,000 pesos por esa operación que omití presentar los avisos, ¿no? Entonces sí, pues el marco de cumplimiento, que es obviamente lo que nosotros pues nos enfocamos y tratamos de asesorar y de buscar que nuestras empresas y nuestros clientes pues cumplan, siempre tiene ese enfoque preventivo, no contencioso. Sin embargo, bueno, creo que aquí pues un punto importante es entender dónde estamos parados, digamos, a nivel contencioso también, y bueno, por eso estas diapositivas, para justo pues ir aterrizando un poquito la experiencia que hemos visto a nivel tribunales y partiendo de ahí pues justo ver cómo podemos aprovechar esa experiencia para aterrizarla a los temas preventivos y bueno, tratar de tener estos expedientes con la información que requiramos para el cumplimiento, en este caso en materia de prevención del lavado de dinero, de la mejor forma posible para poder afrontar una verificación y también en su caso para poder afrontar, si fuera ese el escenario, pues ya algún medio de defensa donde podamos salir avantes de alguna posible determinación de la autoridad, ¿no? Entonces, digo, este análisis o este data analytics que hacemos en materia de precedentes judiciales no solo es exclusivo de la parte de prevención de lavado de dinero, sin embargo, bueno, quisimos traer este ejemplo justo por toda la parte de las revisiones que hemos estado pues identificando en este año particularmente, porque insisto mucho en esa parte, la propia autoridad dentro del plan de fiscalización 2024 incluso específicamente hablaba de estas revisiones en materia de prevención del lavado de dinero. En muchos foros se ha escuchado que también la propia autoridad ha dicho que esto también obedece a pues un marco internacional que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que también ejerce pues justo facultades de revisión en cuanto a qué están haciendo los países para cumplir con todas las medidas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y que bueno, desde luego en el caso mexicano pues uno de los puntos digamos ahí de incógnita era qué tanto está revisando la autoridad en esta materia el cumplimiento. Por ello pues sí es importante, insisto mucho eso, o sea, que sepan que pues cada vez habrá más revisiones, cada vez será más común que la autoridad fiscal esté revisando con esta cachucha la parte de prevención del lavado de dinero, y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre ciertos datos interesantes que nos arroja el análisis de diversos precedentes en esta materia. ¿Tienes una? Oye, Adrián, yo digo, normalmente uno se va a las empresas de multinacionales y todo, pero cuando nos vamos a un nivel más bajo de empresas, también es mucho más común el desorden en préstamos, ¿no? A lo mejor una empresa pequeña que está empezando y el accionista le está metiendo dinero, ¿eso se convierte en una operación habitual? Sería una pregunta, ¿no? Y si así fuera, pues tendría a lo mejor que dar la obligación de la actividad vulnerable, estar avisando, y por cada aviso entiendo que también es una multa. Digo, en este caso, ¿hay algún límite para, digo, están los umbrales, pero para el préstamo y mutuo, esos umbrales son razonables? ¿Hay exceso en esas multas? ¿O podrían realmente tumbar una de estas empresas este tipo de revisiones? Gracias, Rafa. Tocas varios puntos muy interesantes. De hecho, el tema de los umbrales como tal depende particularmente del tipo de actividad vulnerable que vayamos a analizar. En el caso particular de los préstamos, de hecho, no hay umbral de identificación ni umbral de presentación de aviso. Es decir, puede ser un préstamo de 3 millones de dólares o puede ser un préstamo de 20,000 pesos. Como quiera, estás obligado a identificar y reportar ese préstamo o ese mutuo que estés otorgando a una parte, ya sea del grupo o tercero, ¿no? Bajo esa premisa, pues justo, digamos, el tema es, pues ahí sí la ley no distingue el tipo de operación, así sea una operación pequeña, una operación muy grande, vas a tener el mismo nivel de cumplimiento y obligación, y también obviamente el mismo exposure de sanción, que puede ser hasta por el monto de la aportación, o no necesariamente irse por los montos, sino justamente también pues poner con base en pues, los parámetros y los rangos que están en la ley, pues desde 800,000 pesos, que es la sanción mínima por la no
presentación de un aviso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, nuevamente insistir, sí es un tema muy relevante y siempre lo decimos, esta ley no está buscando evitar que realicen las actividades las empresas, simplemente es un tema de coadyuvar y que justo pues lo veamos como un avísame a la autoridad en caso de que haya pues alguna persona que pudiera generar cierto riesgo de que a través de mis actividades pues estuviera pues utilizando recursos de procedencia ilícita a través del lavado de dinero o bien también de, financiando terrorismo, ¿no? Que son los conceptos que abarca estas disposiciones. Sofía, ¿quieres platicarnos de las sentencias? Perfecto. Perfecto, pues siguiendo con este tema, la realidad es que pues las herramientas de inteligencia artificial nos han venido a beneficiar de múltiples formas y una de ellas es el análisis de datos que podemos generar a través de los precedentes judiciales. En ese sentido, hemos estado trabajando en el análisis de diversos precedentes, no solamente de esta materia, sino que las posibilidades pues son realmente infinitas, en donde nos permite identificar con base a diversos documentos cuáles han sido las actividades mayormente sancionadas, en este caso de PLD. Como les repito, la realidad es que se puede analizar cualquier documento. Estos documentos se analizan mediante modelos de lenguaje, mejores conocidos como Large Language Models, y lo que hacen es identificar determinados datos, muy similar a lo que podría ser un chat GPT. Se solicita cierta información, analiza estos documentos y a partir de ahí nos puede no solamente identificar cuáles son las actividades vulnerables mayormente sancionadas, sino cómo fue este procedimiento, cuáles fueron las pruebas que se aportaron, cómo se documentaron las operaciones, cómo terminó el procedimiento, entre otros temas, como aquí, que tenemos no solamente las sanciones más comunes, sino el porcentaje en que se han presentado. Aquí tenemos, por ejemplo, la obligación de presentar en tiempo los avisos. El tema de las omisiones, lo que bien mencionaba Adrián, no solamente viene la sanción económica, que puede ir desde 800 hasta el monto de la operación, lo que podría ser más gravoso, y recordemos que esto es por aviso y por operación. Y también el sentido de las sentencias. ¿Qué nos permite esto? No solamente decir, bueno, estas son las actividades más sancionadas y estas son las actividades vulnerables con las que tengo que tener más cuidado, sino cuál ha sido el sentido de la sentencia, si ha sido favorable o desfavorable. ¿Esto en qué nos ayuda? Nos permite identificar que si bien ya se señaló un incumplimiento o ya se está incluso en un proceso, determinar cuáles son las posibilidades que tiene la empresa determinada o con una operación determinada de realmente tener una resolución favorable o en todo caso de qué manera tendría que documentarse esta operación en el futuro o incluso preparar el expediente para la misma visita de verificación que nos permita tener mayores porcentajes de éxito. Entonces, siguiendo con este tema y no solamente con la inteligencia artificial generativa, nos gustaría también presentarles una solución que se ha estado desarrollando dentro de Baker Tilly, con la que esta también es parte. Esta de la que les acabo de hablar se llama Sentencia, evidentemente analiza estos precedentes judiciales, de ahí el nombre, está pues movida o funciona a través de la inteligencia artificial generativa y mediante esto también hemos desarrollado una herramienta que nos permite hacer una mejor gestión documental de los contratos. Entonces, ¿quieres que me pase allá y te lo das? Sí. Bueno, vamos a presentar un breve demo de la plataforma. Digamos, nosotros en Baker Tilly desarrollamos una solución tecnológica que se llama Documeta. Documeta es la plataforma donde hemos ido integrando diversos módulos que a lo largo de los años pues, hemos ido pues, generando como soluciones hacia nuestros clientes. Particularmente, como decía Sofía, tenemos el caso de Sentence IA, que es justo este tema de análisis a través de inteligencia artificial generativa de precedentes judiciales enfocados en, pues bueno, dar una asesoría objetiva a nuestros clientes, ¿no? Nosotros somos enemigos del yo creo, yo pienso, en mi experiencia. La realidad es que para la toma de decisiones correcta de cara a un potencial riesgo que implique una sanción, creemos, y insisto en que no nos gusta todas estas frases, la mejor forma de poder dar una asesoría es basándonos en lo que en la práctica a nivel precedentes podríamos encontrarnos en caso de algún tipo de pues, peor escenario que sería tener que estar en un proceso judicial, ¿no? Bajo esa premisa,
justamente creo que la toma de decisiones pues se vuelve objetiva en el sentido de poder definir realmente las posibilidades que tenemos de éxito, cómo podemos tener la información que realmente sea suficiente para poder soportar una revisión y que tengamos expedientes preventivos en tiempo real que sean eficientes ante cualquier tipo de revisión. Y bajo esta premisa, justamente dos módulos adicionales que cobran mucha relevancia con el aspecto de cumplimiento en tiempo real, que ahorita son los que vamos a enseñar, digamos que se dividen o son dos módulos. Uno se llama Smart Contract, que es específicamente enfocado en la generación, negociación y firma de acuerdos, pueden ser contratos, pero no solo contratos como tal, sino cualquier tipo de convenio, acuerdo que se haga entre diversas partes. Y por otro lado, la segunda herramienta o el siguiente módulo, que es Contract Tracker, que está enfocado en el seguimiento justamente de estos acuerdos. Es importante mencionarles que son módulos independientes que se entrelazan y coadyuvan entre sí, igual que Sentencia, que es otro de los módulos justamente desarrollados a través de Documeta. Y bueno, pues aquí en la parte de Smart Contract, pues bueno, justamente digamos en este módulo tenemos diversas posibilidades de elaborar los documentos de forma electrónica, trabajarlos, negociarlos y firmarlos. Tenemos diversas herramientas y bueno, funcionalidades que no sé si quieres, Sofía, mejor porque tú le estás moviendo, si quieres platícalo también. Perfecto, bueno, aquí podemos ver un contrato que se cargó. Es importante mencionar que se pueden crear los contratos desde diferentes perspectivas. Una es un documento general, como sería un Word, que utilizamos regularmente. La otra es a través de plantillas inteligentes, que aquí les voy a mostrar justo cómo se podría generar. Aquí tenemos algo que se llama campos. Una vez que nosotros tenemos cargados el nombre de los contratantes que participan dentro de estos contratos, que también es algo que nos permite la plataforma y nos ahorra muchísimo tiempo, no solamente para tener estos datos que en este momento se ingresan de forma manual, sino también para poder validar esta información y que pueda la plataforma obtenerla directamente. Como les comparto, la idea de esto es poder automatizar o poder eficientar los procesos lo más que se pueda. Entonces aquí, como pudieron ver, ya se agregó el nombre con un movimiento bastante sencillo. Estas plantillas inteligentes que les menciono, lo que pasa es que este cuadrito gris que se llama campo está en todos los espacios donde requerimos rellenar datos. Entonces, al momento de no generar una plantilla normal como si fuera un documento Word, sino utilizar una plantilla inteligente, estos campos ya van a estar parametrizados y en el momento en que generemos el contrato, los datos, si tenemos ya ingresados de los contratantes y validados, se van a obtener directamente y nos ahorra pues bastante tiempo. De igual forma, tenemos otras funciones que nos permiten dar un seguimiento puntual a los contratos y que también vamos a poder apreciar de una forma más intuitiva en Contract Tracker. Pero aquí les voy a mostrar algo que se llama acciones. Entonces, aquí podemos agregar una acción, ponemos el nombre de la acción. Por ejemplo, aquí tenemos que dentro de la cláusula primera es importante la identificación del título de propiedad del inmueble de que se trata esta compraventa. Eso quiere decir que este título de propiedad debe aportarse por una de las partes y que pese a no estar 100% como una obligación, va a ser parte de la información documental o el soporte documental, la materialidad que necesitamos para la operación. Entonces, aquí, ingresando todos estos datos, vamos a poder parametrizar esta acción y lo que nos permite más adelante, voy a poner aquí temas genéricos para que sea muchísimo más rápido. Seleccionamos el contratante que va a estar a cargo. En este caso sí requiere evidencia porque vamos a necesitar cargar un documento. Y aquí tenemos una metodología que se llama NTP, necesidad, trazabilidad y provecho, que nos permite justo hacer frente a este requerimiento de materialidad y de trazabilidad que nos requieren las autoridades para todas las operaciones, además de un cumplimiento general que pudieran ser pagos u otro tipo de documentos que puedan tener las operaciones. Y tenemos ya precargado un módulo de servicios especializados con la oportunidad que hemos tenido de trabajar con diversos clientes y con diversos temas de REPSE, identificando cuáles son los documentos o el expediente mínimo indispensable que debería tener una de estas operaciones, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí seleccionamos cumplimiento general. Aquí va a ser, digamos, cuatrimestral. Seleccionamos la fecha del primer aviso y del último aviso. Esto que nos indica que le pueden enviar alertas al proveedor o a la persona que esté obligada de cargar esta información para que no tengan que estarlo haciendo manualmente o perseguir a la persona que deba cargar este documento. Se habilitan aquí de manera bastante sencilla. Se pueden recibir estas notificaciones tanto por correo como por la plataforma. Aquí podemos tener tanto notificaciones tempranas, es decir, que antes de que venza la obligación le pueda avisar 3, 4 días antes, e incluso si se vence, que pueda funcionar este tema. Se agrega la acción y en Contract Tracker, una vez que pasemos este módulo, vamos a poder apreciarlas. También aquí tenemos pues, los documentos que van a estar como parte de los contratantes. Esto también es importante porque dentro de esta interfaz que estamos ahorita observando, tenemos disponible todo el expediente documental de alguna forma que va a estar por cada contratante, cuáles son los documentos que ya nos entregó, cuáles son los pendientes, y no tendríamos que estar revisando de carpeta en carpeta o estar buscando dónde dejamos los documentos o si ya no los entregó o no. La realidad es que es bastante sencillo. Finalmente, en este tema de firmas, por ejemplo, si nos vamos hasta el final, les comparto que la plataforma está vinculada con también una plataforma, una empresa de firma electrónica que se llama FirmaMeds, que cumple con los requisitos y todas las especificaciones de la NOM 151, que nos marca como los lineamientos que debe cumplir pues un documento o en general estas plataformas para que puedan ser válidas mediante la firma electrónica. Esto nos permite ingresar estos cuadros a través de esta ventana. Se activa únicamente e-firma, se selecciona quién debe firmar y nos va a aparecer este cuadrito de aquí al lado que tenemos. Se vincula con la e-firma, puede firmarse a través de mensaje de texto o cualquier otro, que nos permite muchísima facilidad también para que los contratos sí puedan estar firmados y efectivamente puedan celebrarse. Y aquí tenemos que en el momento en que ya se lleve toda esta negociación, por ejemplo aquí, les voy a mostrar cómo se ve un contrato una vez que ya se está negociando, que ya está este ir y venir con las partes. Aquí tenemos algunos cambios. Por ejemplo, aquí nos dicen rechazar este cambio, eliminamos, se agregó y todo. Y es esta parte de revisión. La realidad es que si bien no es una plataforma colaborativa en donde todos pueden estar interviniendo el mismo documento al mismo tiempo, sí nos permite ingresar esta información, enviar la revisión del otro contratante, que nos comparta sus comentarios y a partir de ahí que regrese a nosotros para estarlo aprobando. Y no solamente eso, sino tener un seguimiento de que aprobamos y que no. Entonces, aquí otro aspecto importante es que esta plataforma nos permite o está basada también en tecnología blockchain y el tema de sellos de tiempo, que vamos a ver con mayor funcionalidad o a lo mejor un poco más atractivo en Contract Tracker. Sí, perfecto. Una de las cosas que también es súper importante en el tema de plantillas es el tema de los contratos masivos. Entonces, con los contratos masivos, lo que nos permite es que generamos, ya sea con una plantilla inteligente o con un documento de Word general, enviar este contrato de manera simultánea a muchísimos usuarios. Es decir, si requerimos que los 300 empleados que tenemos en nuestra empresa firmen el acuerdo de confidencialidad porque hubo una modificación y requerimos que esto funcione, o tal vez el aviso de privacidad, enviamos ese mismo documento mediante la carga de una plantilla de Excel, que es bastante sencilla. Solamente se requiere el correo de la persona a la que se va a enviar y ya. Puede utilizarse el nombre, pero no es necesario. A través de estos correos obtiene esos datos, esos pues, direcciones de correo electrónico y envía de manera simultánea, generando también un expediente por persona este contrato. Entonces, el acuerdo de confidencialidad que nos hubiera tomado 300 correos de manera manual, estarlos preparando, estarlos cargando y también personalizar cada uno, mediante esta opción, esta alternativa, nos permite enviarlo de manera simultánea, con únicamente generando uno. Entonces, pasando a Contract Tracker,
La idea de estos módulos, si bien mencionaba Adrián que son independientes, la realidad es que están creados para que se utilicen en conjunto y así poder tener un seguimiento desde el nacimiento del contrato, la creación, la celebración, incluso el tema de la negociación, saber por qué quedó de esa forma, hasta el seguimiento una vez que ya está firmado. ¿Qué nos permite la herramienta de Contract Tracker? Una, poder dar seguimiento al nivel de cumplimiento que tiene cada contrato. No me dejarán mentir, la realidad es que muchos contratos se celebran y nadie nunca se preocupa de que se cumplan absolutamente todas las obligaciones que están contenidas. Muchas veces es difícil darle seguimiento o no está a la disposición o simplemente no se toma en cuenta como obligaciones tan fundamentales que al final pueden tener una afectación directa o indirecta en caso de que la autoridad pues, nos haga un requerimiento. Así que es súper importante poder identificar todas las obligaciones que están presentes. Aquí, como pueden ver, nos señala el porcentaje de cumplimiento. Esto no solo sirve como una métrica para la empresa, sino también para el proveedor. Entonces, genera como un balance scorecard que nos dice este proveedor realmente está cumpliendo o no está cargando los documentos y así se puede evaluar la conveniencia de contratar con ese proveedor o no. Por ejemplo, aquí al momento de abrir el documento nos menciona que todavía faltan documentos por parte de un contratante. Entonces, muy difícilmente se va a perder el rastro de en qué etapa está la operación o qué documentos están pendientes de cargar. De igual forma encontramos la interfaz de detalle, el expediente. Aquí de igual forma encontramos los documentos y nos vamos a una de las partes más importantes, que es el tema de cumplimiento. Aquí en cumplimiento tenemos esta parte general que nos va a mostrar absolutamente todas las actividades o todas las obligaciones que están relacionadas con este contrato. Si bien recordarán, esto aparece a través de la parametrización de acciones que vimos en Smart Contract, que era básicamente señalar pues, la información necesaria dentro del documento PDF, ingresábamos todos los datos, el tema del título de propiedad que les mencionaba, y a partir de ahí se va a cargar en este módulo y nos va a decir cargar título de propiedad. Aquí, por ejemplo, está el reporte del servicio o las facturas del servicio. ¿Qué es importante en este tema? Nos marca no solamente la fecha en que debe de cumplirse, por ejemplo, si es una obligación anual, nos va a marcar la fecha en que debe estar cumpliéndose esa obligación y eso también nos permite que si es un contrato de 7 años, no tengamos que tener en la mente por 7 años cuándo tener que cumplir esa obligación, porque evidentemente no va a ser el único contrato que celebre la empresa o la única operación que esté celebrando. También nos permite ver el tiempo de cumplimiento, si es fuera de tiempo, si fue en tiempo, si todavía está pendiente. Aquí, como pueden ver, si bien sí aportó el documento, porque el estado del documento es en revisión, este documento fue aportado fuera de tiempo. Entonces, justo como les mencionaba, nos permite identificar si algún proveedor pudiera representar un riesgo futuro, nuevamente con este tema de prevención, para saber si pudiera ser una afectación directa o indirecta, tanto con una revisión de la autoridad como a lo mejor una afectación en una operación que quiera celebrarse y que sabemos que quizá no sea el proveedor indicado para ese tema. Aquí nos permite visualizar el documento, identificar si realmente es el documento que debe cargarse. Por ejemplo, aquí que está en revisión, yo puedo verificar, aprobar o rechazar. Si lo apruebo, me va a aparecer este cuadrito que es justo para imprimir un sello de tiempo. ¿Qué nos permite esto? Establecer una fecha cierta en el documento. Y esto nos va a ayudar muchísimo en caso de que tengamos algún procedimiento o debamos acreditarle a la autoridad que esta operación o que este documento llegó a nuestras manos efectivamente en la fecha en lo que le estamos diciendo y que no estamos tratando de simular una operación. Entonces, la realidad es que es un proceso súper sencillo. En este momento no lo voy a hacer porque hay que tomar en cuenta que cada sello de tiempo pues es valioso. Entonces, aquí únicamente se daría así y se estampa el sello, se tiene el hash, que es la cadena que identifica este documento. Y esta única acción, que es bastante sencilla, tiene completa validez ante la autoridad fiscal. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Sería como acudir con un fedatario público para que nos diga este documento está frente a mí y es válido y se celebra en esta fecha, pero de manera pues mucho más rápida y sencilla. De igualmente aquí podemos tener el motivo del rechazo. No sé, imaginemos que
escribo no corresponde, enviamos, y aquí también nos va a aparecer el motivo del rechazo. Entonces, eso nos permite dar un seguimiento mucho más puntual a las operaciones. Podemos también gestionar temas de usuarios, que esto nos ayuda mucho a identificar dentro de las áreas de la compañía qué personas van a estar relacionadas con qué tipos de operaciones y con qué tipos de contratos. Imaginemos que estamos hablando de contratos individuales de trabajo, pues vinculamos a personas de recursos humanos, pero quizá estamos viendo operaciones de préstamo o a lo mejor otro tipo de documentos o de operaciones. Ahí podríamos involucrar ya el área fiscal, al área legal, y nada tendría que hacer el área de recursos humanos. Entonces, justo esto de los usuarios nos permite identificar quién va a poder tener visualización de todos los documentos que estén cargados en la plataforma. También nos va a permitir limitar estos permisos para que las personas indicadas participen dentro de los documentos y otras no tengan visualización de los mismos, porque recordemos que hay operaciones que pueden identificarse como confidenciales o que solamente están reservadas para ciertos rangos dentro de la empresa. Entonces, todo esto puede estar bastante controlado para saber qué personal va a ser operativo dentro de esta plataforma y qué personal va a ser de supervisión. En términos generales, obviamente también tratamos de ser aquí bastante breves porque esto nos lleva normalmente más tiempo, pero hilando las ideas aquí, algo importante es, digamos que parte relevante de esta plataforma de Documeta es que no está ceñido específicamente a algún tipo de contrato, algún tipo de obligación. Ahorita Sofía tocaba 3 puntos que voy a resaltar que son importantes en este tema que yo hablaba de la congruencia y de tener un expediente preventivo que abarque diversas áreas, ¿no? Decíamos la parte legal y la parte fiscal, y platicábamos algunos ejemplos de los contratos de préstamo, que creo que hemos hablado bastante de ese punto, donde al final no solo es tener el contrato, que muchas veces se tiene al interior de la compañía, pero también déjenme decirles que, hablando también de precios de transferencia, las operaciones o los actos jurídicos que desde mi óptica y experiencia profesional menos están documentados son las operaciones dentro del mismo grupo, las operaciones que hacemos entre accionista y la empresa, entre 2 empresas hermanas, entre diversos negocios que tienen intereses comunes. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque el día a día nos come y a veces pues justo son las operaciones que se tienen que hacer, pero que en la práctica no tenemos necesariamente bien documentados. Desde no tengo el contrato, o sí lo tengo pero no está firmado, o se firmó pero nunca se dio seguimiento a la operación. Digo, es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es justo, por ejemplo, esta parte de Contract Tracker no solo es para pues dar seguimiento a los contratos que se hizo a través de la plataforma. Nosotros podemos cargar un documento en PDF y a partir de ahí detonar diversas alertas y diversos seguimientos que queramos del documento como tal, cosas tan sencillas como la vigencia del contrato, que siempre se nos olvida si ya se venció, y cuando lo volvemos a revisar 2 años después pues asumimos que se renovó de forma automática, pero nunca hicimos el proceso formal para hacerlo, nunca se renegociaron los honorarios, nunca se determinó si se tenían que actualizar garantías o cuestiones adicionales a lo que estemos documentando. En el caso de los servicios especializados o REPSE, sabemos perfectamente que para blindar la operación voy a tener que pedirle cierta información de forma periódica a mis proveedores si es que soy receptor de esos servicios y que pues estoy tomando un efecto fiscal de los pagos que esté haciendo. Tenemos empresas de sectores ya regulados muy específicos donde podemos detonar ciertas acciones o requerimiento de información dependiendo del giro particular, ¿no? Y eso es, digamos, la parte general, pero también el nivel de cumplimiento, por ejemplo, en la parte de protección de datos personales que mencionaba Sofía, pues bueno, es una herramienta para poder cumplir con todo ese marco normativo. Justamente lo que nos trae hoy aquí, la parte de prevención de lavado de dinero, también claramente a través de esta gestión que podemos hacer en la plataforma nos podemos asegurar que todo el proceso de identificación del dueño beneficiario, toda la información o la confirmación respecto de los documentos que me tengo que asegurar de mi sujeto obligado, efectivamente los tenga incluso con la posibilidad de mostrarle a la autoridad el momento en el cual los obtuve,
bajo la premisa de que tiene que ser previo a que realicé el acto jurídico que me va a detonar la obligación de presentar un aviso. Y todo esto, pues bueno, me va dando estas herramientas que cuando sabemos que nos enfrentamos en la práctica a una revisión, ya sea fiscal, administrativo, de la materia que sea, siempre tenemos, desgraciadamente, la carga de la prueba de tener que demostrar que efectivamente la operación sucedió, la fecha en la que sucedió y cómo es que lo tengo documentado, ¿no? Entonces, algo aquí con lo que nosotros nos hemos enfocado mucho y creo que es la finalidad máxima de todas estas soluciones es generar este expediente preventivo en tiempo real, porque lo más complejo ante cualquier tipo de revisión es tener que voltearme a una operación que posiblemente sucedió hace 3 o 4 años, con proveedores o con clientes o con sujetos obligados que posiblemente ya no tengo relación comercial con ellos, que ya es difícil pues encontrarlos o que posiblemente pues quedaron mal en ciertos servicios y ya nuestra relación ni siquiera es nula, sino que es mala y probablemente no nos quieran dar esta información. Entonces, pues aquí digamos que esto evita también el problema interno que sucede en todas las compañías, que es ya se fue el abogado y era el culpable de toda la información porque la tenía guardada en su cajón. Entonces, bueno, pues busquemos esta forma de ser más eficientes, más ágiles en obtener la documentación que necesitamos para soportar pues los diversos cargas administrativas que sabemos que son bastantes por las diversas autoridades, ¿no? Oye, Adrián, en el caso de, por ejemplo, yo soy una inmobiliaria y para el tema de lavado de dinero pues tengo el número de contratos de arrendamiento o de ventas que pueden pasar los umbrales. A través de este sistema tú podrías monitorear que te mandara esa alerta, decir este contrato amerita un aviso el día 17 para llevar un control de que no se te pase y que pudiera irte avisando este tipo de cosas. Totalmente, justo esa es precisamente la funcionalidad. Nosotros definimos lo que nosotros llamamos como parametrizar la acción que tienen que cumplir y si el parámetro justamente es que esa operación por el monto, la voy a poner más compleja porque la presentación la he visto más sencilla. Posiblemente, hablando en materia de PLD, tengo la obligación de identificar, pero por el monto no necesariamente cada mes tengo que presentar el aviso, entonces lo que tengo que hacer es acumular y presentar el aviso en el mes sexto, ¿no? Bajo esa premisa, justamente yo la acción que detono y parametrizo aquí es que me entreguen la información donde voy a acreditar efectivamente el monto de la contraprestación que está haciendo, el depósito, en función de eso detonar como acción subsecuente que una vez que se complemente el sexto mes, me detone la alerta de que se tiene que presentar un aviso, ¿no? O sea, aquí esto lo podemos nosotros administrar y adecuar y configurar pues realmente a cualquier tipo de necesidad de cumplimiento y de seguimiento de esos cumplimientos que tengan que hacer. Que te avisen ceros, cuando no llegue al umbral del aviso, que tengas que presentar en ceros y te podría dar un listado o algo así de todas las que caen en ese supuesto. Correcto, todos estos, pues que como dijera Agus, que lo menciona muy seguido en mi socio, que de precios de, justo de, son cajitas, llámale cajitas, ¿no? Cajones, yo le llamo legos, pero bueno, es lo mismo, donde nosotros podemos administrar y configurar específicamente todas las obligaciones que queramos, ¿no? Aquí, digo, un diferenciador claramente es que pues ya trae precargado, por decirlo de alguna manera, diversas obligaciones que en nuestra experiencia sabemos que en la operación vas a tener que cumplir, porque lo más relevante para nosotros es que lo veamos de forma pues holística. ¿Y en qué sentido? No solo enfocarnos en la parte de prevención del lavado de dinero y presentar el aviso, también tienes que revisar que el contrato cumpla para efectos legales para otra autoridad que también te lo va a revisar, tienes que cumplir con materialidad de la operación para efectos fiscales, tienes que cumplir con razón de negocios de esa operación, tienes que cumplir con la parte laboral, con la parte de seguridad social, o sea, todos esos aspectos que realmente traen inherente un contrato, un acto, pues aquí los podemos mapear y lo podemos ver de forma conjunta, ¿no? Porque a veces creo que nos enfocamos en un área y omitimos o dejamos descubierto pues algunos otros temas de cumplimiento y pues lo que vemos es que cada vez la autoridad en general está más informada, más coordinada y lo que estamos declarando, lo que estamos haciendo de un lado pues tiene que hacer esa congruencia que tanto he mencionado con las diversas autoridades adicionales a las que probablemente les va a llegar también esta información y se van a detonar revisiones, ¿no? Claro, totalmente. De hecho, justo tenemos un servicio que se llama Prevención de Riesgos Legales 360 que parte de un análisis o un health check donde revisamos el nivel de cumplimiento de la empresa, dónde está el nivel de madurez y en función de eso podemos parametrizar esta parte a un traje a la medida de cada empresa. Con ese cuestionario ustedes pueden hacer ya la cotización estimada. Sí, claro.
No sé si alguien tiene alguna duda. Muchas. Cuando no hay dudas es porque o no fuimos muy claros o nada claros. Las chicas de inmobiliaria no dudan de sus presentaciones, ahorita no cuesta. Precisamente lo que estamos ahorita comentando, que debió de haber la contadora de la inmobiliaria. Nosotros somos asesoras inmobiliarias y sí, obviamente sí, está muy, muy bueno y se me figura mucho a nuestras plataformas que nosotros usamos cuando estabas comentándolo todo. Sí tenemos una plataforma pues, como Century a nivel nacional, muy interesante, pero creo que sí, en cuestión fiscal, nosotros desconocemos la cuestión fiscal. Entonces esa parte sí no la manejamos nosotros como asesores, sí, pero en la cuestión fiscal yo creo que sí la contadora sí. Vamos a comentar todo esto. ¿Y en su sistema ponen algunos de estos parámetros de los montos importantes o algo? ¿Han detectado para el lavado de dinero o ustedes no se meten en esa parte? Nosotros como asesora no, pero obviamente por la contadora sí manejamos pues diversos montos, obviamente como sí se manejan montos de todo tipo y de todo. Y por ejemplo las prohibiciones de efectivo, de recibir efectivo o algo. Somos muy cuidadosos, somos súper cuidadosos y completamente cuidadosos en el aspecto legal, siempre. Sí manejamos con mucho cuidado todo eso y tenemos los parámetros muy establecidos, los decir donde no. Y tenemos también el aspecto legal y fiscal cubierto en esa parte como Century. O sea, en eso no nos preocupamos nosotros porque sí se cuida bastante, pero sí está muy interesante lo que dices en muchas cosas que creo que sí hubiera sido muy importante que la contadora. Claro, buscamos también. Sí, yo creo que sí es importante muchos aspectos, pero nosotros como asesoras sí tenemos ese respaldo completo de fiscal y legal. ¿Alguien más? Creo que por aquí había alguna duda o no. ¿No? Pues bueno, digo, la verdad es que si necesitan ahondar sobre algún tema ya con más, con la cabeza más fría, con mucho gusto también estamos a la orden, Sofía y un servidor, y pues listos también para cualquier duda. Ahora sí me voy a ampliar al ofrecimiento de Agus, que decía que las consultas no causan honorario nada más en este transcurso de lo que estamos aquí en la sesión. Yo lo voy a ampliar ese beneficio a, digo, cualquier tema adicional con gusto pongo por correo, una llamada, nosotros encantados de poder apoyar y pues bueno, generar valor agregado. Una pregunta, ¿sus oficinas están en Guadalajara o aquí en Medellín? Pues tenemos en todos lados, tenemos en Guadalajara, tenemos en Manzanillo, o Ciudad de México obviamente, bueno, tenemos actualmente en 20 ciudades de la República. Aquí en Colima también. Atendemos desde Manzanillo. Desde Manzanillo. Yo tengo una duda. Excelente. Por ejemplo, hablando de los honorarios de aviso, por ejemplo, si deposita en efectivo, pues no es conveniente, hasta que tipo, o sea, yo tengo que reportar, como por ejemplo, en el aviso que pues un depósito en efectivo, pero ¿cómo le puedo decir a mi cliente como yo no me depositas en mi efectivo o porque sí sería comentado, pero pues Vale. no, o sea, en ese caso, o sea, ¿qué tan peligroso para mí es como que decir, a veces no en efectivo no es frecuente, pero se ha hecho? Sí, ese es un gran punto, o sea, y hay que tenerlo mucho en cuenta, justamente el tema del cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, no solo es, por eso decía, insistí mucho, aunque no andamos en estos detalles, pero no solo es presentar el aviso, ¿no? Hay todo un proceso previo y uno muy importante es precisamente que la ley también regula específicamente ciertas restricciones de uso de efectivo, ¿no? Digo, habría que revisar el caso concreto porque lo que sí es un hecho es que digamos que está referido a ciertas actividades y ciertos montos, ¿no? Pero si estás en esa hipótesis de esa actividad y tienes una restricción en la recepción de la transacción en efectivo,
pues sí, es muy importante cumplir porque es una de las multas más relevantes y más sancionadas en el caso de incumplirlo. Inclusive te puede llevar a aspectos de otra índole, no solo la parte administrativa, pero pues digamos que ahí es parte donde sí se tiene que hacer toda una pues, campaña tanto interna como externa, es decir, al interior de la empresa como con los clientes, de pues por qué no se puede realizar ciertas transacciones en efectivo cuando estamos en esos supuestos de restricción por las cantidades. Y digo, la verdad es que llegar al punto donde pues si estamos en el supuesto, pues es preferible no realizar la actividad, porque pues sí puede haber una sanción muy fuerte, ¿no? Entonces sí es muy importante pues eso, transmitirlo de forma correcta con los clientes, que también al final pues también corren peligro, no solo es la empresa o el sujeto obligado que pues pueda tener alguna repercusión. Obviamente pues esto se hace precisamente porque pues esas actividades son las que claramente representan mayor grado de riesgo de que se esté lavando dinero pues a través de uso de efectivo, ¿no? Entonces pues creo que partimos de varios temas, o sea, de tener una política o un manual de cumplimiento en materia de PLD adecuado, que ese manual se socialice realmente al interior de la compañía y podamos explicar también a los clientes pues cuáles son las consecuencias para cada una de las partes en su caso, ¿no? Entiendo que la salida que te da la ley es que lo tienes que retornar de la forma en que te fue entregado, pero el problema es que, por ejemplo, ellos pueden depositarlo en efectivo al banco y a ti te cae como un depósito. Entonces, ¿y a quién se lo regreso? ¿Cómo se lo regreso? Porque lo único que te marca es de la misma forma en que lo recibiste, ¿no? Y si imagínate en una inmobiliaria, en una compraventa de inmuebles que te depositan el efectivo en el banco y te cae a ti, pues aunque quisieras regresarlo, pues no lo puedes regresar en efectivo. Entonces, pues queda creo que un poco corta otra vez la ley versus la realidad o la operatividad, donde sí te dice, pues regresa de la forma en que lo recibiste, ¿no? En efectivo sí, ahí te va. Pero si ese depósito lo hacen en efectivo en el banco y a ti te cae como un depósito, pues no puedes ir al banco a decir, oye, regrésaselo en efectivo, ¿no? ¿Quién fue? Ahí está la INE, deposítaselo, no, dáselo en efectivo. Entonces, aún con la salida que te da la ley, pues también te deja un poquito corto, porque no te da una solución buena, ¿no? Tú dices, pues le regresas el efectivo al cliente y dices, no te vendo, ¿no? Pero en estos casos donde muchas veces te depositan ellos en efectivo en un banco para que lo depositen, sí el banco le va a pedir su IFE y su INE y algunas cosas, pero sí le va a recibir el dinero. Entonces te complica a ti cómo regresarlo, ¿no? Entonces, pues son esas cosas que están ahí todavía, a pesar de que lleva 10 años la ley, pero yo creo que hasta que empiece a haber juicios y empiece a haber unas resoluciones ya mucho más específicas, pues te dan una forma de actuar, ¿no? De cómo regresar esos actos o actividades que te generan. Claro, y lo que es un hecho es que sí, ya eso está súper declarado constitucional, el que es correcto que la ley te limite o te restrinja el que tú aceptes ciertos montos de efectivo en ciertas operaciones. Entonces eso pues sí, digamos que llegó para quedarse. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Buenas tardes. Hola. Ya vi que para la ley de prevención del lavado de dinero había un listado o había un hilo donde te consultaba si la persona con el que ibas a celebrar la operación no estaba pues, en la lista negra que se conoce coloquialmente. Hace unos meses dejó de funcionar ese link y lo que detecté hoy en día que en la persona que realiza la actividad vulnerable te pone la lista por cada uno de los países. Por ejemplo, Corea del Norte te lista todas las personas y aparte te envía un PDF con un link que te liga al Consejo de las Naciones Unidas, que es una lista. Mi pregunta es, ¿se puede utilizar esa lista para la búsqueda o tiene que ser en los PDFs que me dice la UIF? Pues digo, eso es una buena pregunta porque efectivamente entiendo que se está arreglando el sistema y que ya debería de funcionar próximamente, pero más allá de eso, pues la realidad es, creo que aquí sí tenemos un principio con base en la propia legislación mexicana que es pues la debida diligencia y hacer, digamos, el máximo esfuerzo para identificar y no encontrar algún tipo de potencial riesgo, ¿no? Precisamente incluso, pues digamos, tampoco entramos a ese punto, pero pues hay distintos tipos de aviso también, ¿no? O sea, los informes de 24 horas, justo este tipo de revisión del conoce a tu cliente para saber si efectivamente pues está o no en estas listas negras. Entonces, digo, es opinión. Creo que puedes ocupar cualquier otro medio válido para cerciorarte que efectivamente hiciste tu mejor esfuerzo por identificar si no estaba o no en alguna lista y por lo tanto pues sí podrías utilizarlo, ¿no? Sí, porque la UIF te lo da pero por cada país. Correcto. Y luego te va actualizando si hubo algún cambio y pues te liga a la vez al Consejo de la ONU, que es donde está todo el listado de las personas
Correcto. Sí, el tema también es que tienes que poder demostrar cuándo estás haciendo esa revisión y que sea dentro del periodo justamente de la transacción, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Quejas también se aceptan. Bueno, pues si no tienen algún otro comentario, dejamos de todas maneras ahí nuestros datos y cualquier cosa con gusto estamos a la orden. Y pues muchísimas gracias por el tiempo, el esfuerzo, la paciencia. El horario no era tan sencillo. Y pues un gusto haber estado aquí con ustedes. Bueno, pues ya para cerrar el evento, agradecerles a nuestros expositores, muchas gracias por su tiempo, su apoyo, sobre todo a ustedes por venir. Y bueno, como dice Adrián, si dejaron su correo ahorita, les hacemos llegar obviamente ahí el material, igual se lo pueden pasar a la contadora, a quien gusten. Pero bueno, a final de cuentas es que sepan, que recuerden estas obligaciones y que los tengan ahí al tanto, ¿no? ¿Cuál es nuestra obligación también? Pues decirle a los accionistas o a los empresarios sus riesgos, cómo pueden prevenirlos, incluso hasta les comentaba en la mañana en otra plática, no se queden con la responsabilidad de ustedes, ¿no? Si ya sabes que hay un riesgo, pues llévalo al que tiene que tomar la decisión, llévale elementos, llévale propuestas, incluso que la propuesta no cuesta nada llevarla, y decirle, este es tu riesgo, esta es tu consecuencia, aquí está tu solución, ¿no? Ya si ellos no quieren invertir, gastar o algo en estos servicios adicionales de un experto, por lo menos ustedes quédense tranquilos que hicieron su mejor esfuerzo en la empresa, en no quedarse con los riesgos en los hombros y con la carga, sino de avisar y subirlo con los que realmente toman decisiones, ¿no? Entonces, pues aquí la idea era poner un poquito dónde estamos parados, dónde están estos dos temas, y que la fiscalización sí viene un poquito ya más agresiva en estos temas. En lavado de dinero, pues ahorita ya empiezan a golpetear. ¿Qué va a pasar? Pues que obviamente todo el mundo va a empezar a voltear a verlo y van a empezar con todo este tema, ¿no? Y nomás quería que les platicara la duda que dieron en la mañana, Adrián, sobre qué pasa si ahorita detecto que dejé de omitir avisos, ¿conviene presentar? ¿No conviene presentar? ¿Me quedo callado? ¿Sí presento? Creo que esa fue una pregunta interesante y a lo mejor valdría la pena que lo comentara. Sí, la verdad es interesante y es muy recurrente, porque justo digamos que la ley, bueno, la LFPORPI, en principio no está pensado, no tiene la finalidad de considerar, como en otras materias, como puede ser la parte fiscal, el cumplimiento espontáneo, ¿no? Bajo esa premisa, en principio, no, lo que buscaba la ley era que si había una omisión en presentación de avisos, pues no pudieras cumplir de forma espontánea sin que exista una sanción. Sin embargo, es un tema, y lo platicamos hace ratito en el break, que ha sido pues sujeto de mucha discusión a lo largo de estos últimos 10 años. O sea, no es algo nuevo, sin embargo, no hay una claridad en la ley, porque al final de cuentas, para no hacer aquí el cuento mucho más largo, la omisión en la presentación de avisos, lo que te dice la sanción, hoy como está redactado, te remite a un artículo particularmente que propiamente lo único que señala es que la autoridad se va a abstener de sancionarte por la primera infracción, pero después ya no te dice nada más respecto a las siguientes. Entonces, la autoridad que ha considerado en la práctica que no hay un cumplimiento espontáneo y si me regularicé, pues me pretende aplicar la sanción como si no los hubiera presentado, ¿no? Sin embargo, si estoy en el supuesto que me revisan y no presenté, ahí sí ese es mi peor escenario porque no tengo forma de defenderlo. Si yo me regularicé espontáneamente, aunque haya sido extemporáneo, más allá de lo que en la práctica, sobre todo las áreas de las desconcentradas jurídicas, las desconcentradas de auditoría, que no necesariamente tienen tanta experiencia en esta parte de prevención de lavado de dinero, pues han ido por la solución práctica de querer equipararlo a la falta de cumplimiento. Sin embargo, ya hay varios precedentes judiciales. De hecho, justo salió una tesis muy recientemente, hace un par de semanas, donde confirma este criterio que efectivamente el cumplimiento extemporáneo hoy no tiene una sanción y por lo tanto no te debería aplicar pues ninguna multa en relación con este cumplimiento. Entonces, pues sí estamos en un gran momento todavía de que pudiéramos hacer una autorregularización previo a que haya una verificación por parte de las autoridades. La verdad, también lo comentaba en la mañana, ya tiene muchos años, bueno, no sé si muchos, pero 4 o 5 años, que hay una propuesta de modificación en el Senado que objetivamente no sé por qué no ha
pues caminado, pero lo que busca es justo ya enmendar, digamos, esta laguna jurídica, y lo que hace es modificar y ya te remite expresamente como consecuencia de la presentación del aviso fuera de los 30 días posteriores a los 17 del mes siguiente que tienes para presentar el aviso, que es la regla general. Si estás dentro del día 17, pues estás en tiempo. Si lo presentas después, digo, días más, días menos, porque depende de tu RFC, pero si estás después, tienes 30 días, eso es extemporáneo. Fuera del plazo extemporáneo, es como si fuera no presentado el aviso correspondiente, y la reforma lo que hace es que ya te remite específicamente a la infracción de no presentación del aviso. Eso ya me llevaría a que si lo presenté fuera de ese plazo, aunque lo haya presentado, ya como quiera en una revisión no me quito la sanción, que sería exactamente la misma que la no presentación de aviso, que decíamos que es de 800,000 pesos para arriba, ¿no?, por cada transacción. Entonces, pues digo, no es para meter miedo, pero justo ahorita todavía estamos en un muy buen momento donde no tenemos esa modificación que se propuso, pero no se ha aprobado en el Senado, que la ley, si bien no es clara, pues ya hay muchos criterios justamente de tribunales federales donde dan la razón de que sí te puedes autorregularizar siempre y cuando no te hayan o no sea dentro del ejercicio de facultades ya de verificación de la autoridad, y que bueno, pues claramente eso nos lleva a que no nos debería aplicar ningún tipo de sanción, ¿no? Entonces, digo, no es una respuesta sencilla, espero no haber confundido más, pero el punto es sí te puedes regularizar, pero no necesariamente quita que la autoridad pudiera tener la interpretación de quererte sancionar, pero sería muy defendible, y mucho más defendible, y por eso decíamos del tema de la toma de decisión, que el no presentar ningún aviso, donde no tenemos absolutamente ningún medio para poder defender, ¿no? Y la última, en un crédito fiscal normalito, por código fiscal, pues para defenderte tienes que garantizar el crédito y poder ya defenderlo en los tribunales. ¿En este caso aplica algo similar? Sí, y ese es un gran punto, porque digamos, haciendo la comparativa en materia fiscal, una vez que tú tienes un crédito tienes dos alternativas: o presentas un recurso de revocación o te vas a un juicio de nulidad. En el recurso de revocación tienes la posibilidad por código fiscal de no garantizar durante todo el transcurso que dure ese recurso de revocación. En juicio de nulidad en principio sí, salvo que te vayas a un juicio de resolución exclusiva de fondo que tiene una regulación particular y un beneficio que es no garantizar el crédito fiscal. Entonces tienes ciertas alternativas para no garantizarlo. En materia administrativa de prevención del lavado de dinero no tienes ninguno de esos beneficios de no garantía. Tienes dos opciones: juicio de nulidad, que no procede el de resolución exclusiva de fondo, que es exclusivamente de la parte fiscal, o sea, tendrás que irte a la vía tradicional con garantía, o bien tienes la posibilidad de agotar un recurso administrativo previo que se llama recurso de revisión, en el cual no tienes la facilidad que sí la tienes en la parte fiscal de no garantizar. En el recurso de revisión, dos cosas importantes: una, el plazo de hecho es menor, son 15 días, no son 30 como en la parte fiscal, y dos, tienes la obligación de garantizar el crédito. Entonces, digo, desgraciadamente, para conclusión en la respuesta, sí o sí tienes que garantizar ya sea recurso administrativo o juicio de nulidad. La obligación que te ponen es de avisar, ¿no? Entonces hay veces que ante la duda sería preferible darte de alta, cumplir y presentar en ceros, al contrario, ¿no? De jugarte y decir, yo creo que no me corresponde y no me la juego, ¿no? Correcto. Digo, la mejor estrategia es cumplir bien, pero si no, ante la duda es mejor sobrecumplir que no cumplir, ¿no? Ahí no hay sanción. Exacto. Okay. Muy bien, pues muchas gracias a todos por venir, estamos a la orden. Y ahí en el material vienen los